Leonardo Grosso es diputado del Frente de Todos, miembro de la dirección del Movimiento Evita. Gracias por venir a Hora Pico. Gracias a vos por invitarme. Este domingo, Día del Trabajo, moviliza el Movimiento Evita, movilizan las organizaciones sociales que apoyan al gobierno. ¿Cuál es el reclamo concretamente? Movilizan todas las organizaciones sociales, ¿no? Las que apoyan al gobierno, y hay organizaciones sociales que no están tan alineadas con el gobierno que también movilizan porque hay un acuerdo social entre las organizaciones en el planteo de construir una agenda común del sector de la economía popular. El planteo concreto tiene que ver con un pliego de reivindicaciones. Perdón, ¿el Polo Obrero también está, por ejemplo? No, el Polo Obrero no, pero hay algunas organizaciones que no están tan alineadas y que también son parte de la UTEP, de los Cayetanos y del mundo enorme de los movimientos sociales, que sí se van a movilizar. No se movilizan los opositores del todo, pero no es un acto. O sea, si bien nosotros somos parte del gobierno, no es un acto donde todas las organizaciones que están ahí son parte del gobierno. Nosotros ahí estamos construyendo un pliego de reivindicaciones muy concreto, ¿no? Nosotros creemos que hay una agenda importante para poner arriba de la mesa en el marco de la crisis que vive la Argentina, que tiene que ver con los sectores de la economía popular. Venimos planteando distintas cuestiones, desde la política de, para decirlo de alguna manera, blanqueo masivo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con un proyecto de monotributo productivo, el salario universal, políticas de fondo de crédito para los trabajadores y las trabajadoras, crédito no bancario para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, políticas de acceso a la vivienda y a la tierra. Nosotros tenemos el RENAVAP construido en el tiempo. Barrios populares. Exacto, el Registro Nacional de Barrios Populares. Eso creó un fondo de barrios populares, un fondo para la urbanización, integración suburbana de los barrios populares. Ahí fue parte del aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Por ejemplo, o también ahí va parte del impuesto país. Y que se cobra sobre el dólar. Exactamente, Mirá. Hay una parte. Esa fue la primera ley, la ley ómnibus que mandó el gobierno al Frente de Todos. Ahí hay una parte que se destinó y se empezó a llenar ese fondo. Bueno, hace falta también acceso a tierras del Estado. Ahí tenemos en ese pliego de reivindicaciones el proyecto de protección de los cinturones periurbanos para la producción frutícola, que tiene que ver con la producción de la agricultura familiar en los cinturones periurbanos a las grandes ciudades, que están muy presionados por los countries, y hay un proyecto para protegerlos. Hay un proyecto de un fondo de reparación histórica para la agricultura familiar. Bueno, todo eso lo vamos a promover como una ley integral, la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, y son puntos concretos que se fueron construyendo entre todas las organizaciones para empujar una salida popular a la crisis económica y social que vive la Argentina. Vos sabés que lo de las tierras probablemente sí pase ese filtro, pero te estaba escuchando y ayer leía el informe de Ilan Goldfagen, que es el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario, y dice que hay que hacer todo lo contrario. Una de las cosas que dice es que los países que tienen ya redes de seguridad social, como la Argentina, deberían dejar que los precios internacionales se convaliden localmente, o sea que no deberían cobrar retenciones, por ejemplo, y que lo que no deberían hacer es generar gastos permanentes, sino políticas focalizadas. ¿Viste? Que siempre está esa discusión de focalizado o universal. Sí. Vos me decías salario universal o ingreso universal. Ellos dicen para nada, no hay guita para nada. Nosotros no discutimos con el fondo nuestra agenda, nosotros la discutimos en el gobierno y la vamos a impulsar en el Parlamento con todos los espacios que tienen representación. Claro, pero Guzmán viene de estar una semana en el fondo y medio que está haciendo lo que el fondo quiere. Está bien, pero nosotros tenemos nuestra agenda y la vamos a discutir, y el Frente de Todos es un espacio donde las discusiones se dan, y la realidad argentina es un espacio donde las discusiones se dan, y nosotros sostenemos nuestra agenda y creemos que es viable, inclusive con el acuerdo que hizo el gobierno. ¿Sí? Y por supuesto, porque es la única salida posible, Ale, porque si nosotros sostenemos toda nuestra política económica, la política de la salida de la crisis en la economía solo formal, que está tan vinculada a las metrópolis, tan vinculada al dólar, tan vinculada a la economía extranjerizada, nosotros no tenemos salida para todo este sector. Son 7 millones de laburantes, son 4 millones. Nosotros empezamos el registro de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular y ya llevamos 4 millones de personas registradas. Y empezamos hace poquito. El gobierno, cuando propuso el ingreso familiar de emergencia, ¿te acordás? Aparecieron 11 millones de personas inscriptas, después eran 9 millones, 2 millones son monotributistas, esos 7 millones son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por ejemplo, y con lo que hay se puede resolver, porque hay muchas herramientas que fuimos construyendo en el tiempo, muchas herramientas, y hay que ordenar algunas cuestiones. Ahora, el monotributo productivo. Esperá, si en ese momento del IFE hubiéramos estado bajo acuerdo con el Fondo Monetario, ¿vos creés que salía el IFE?
Mirá, este gobierno ahora saca un bono de 18.000 pesos para 13 millones de personas. Por única vez. Por única vez porque son las cuentas que tiene la Argentina, pero lo hace en el medio de un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Eso era posible en cualquier otro país? O sea, ¿Grecia hubiese hecho eso después del acuerdo con el Fondo? Porque también digo, es parte de la realidad lo que vamos construyendo día a día, digamos, ¿no? No todas las cosas son tan tajantes. A mí me parece que acá hay un gobierno dispuesto a acompañar al pueblo que está sufriendo una crisis de ingresos muy importante después de una crisis económica y social muy larga. Nosotros venimos de 4 años, por lo menos, de crisis económica, ¿no? Cuando se fue Macri, nosotros discutíamos que la Argentina era Ucrania posguerra, digamos, ¿no? O sea, Ucrania es emergencia económica, emergencia social, emergencia alimentaria. De hecho, planteábamos, esta crisis no terminó en estallido social como el 2001, porque existe la asignación universal por hijo, porque existen las organizaciones sociales y porque se constituyó una alternativa política a ese modelo que se planteaba. Había una conjunción de elementos que permitieron y quisieron que el pueblo elija una salida democrática, porque yo creo que también hay un aprendizaje de nuestro pueblo a esas crisis, porque después todos sufrimos. ¿Quiénes sufrieron más en el 2001? También, ¿no? Hay opiniones divergentes dentro del frente respecto al fondo. ¿Vos cómo votaste? Yo voté a favor del acuerdo. Pensé que había sido abstención. No. Yo voté a favor del acuerdo. ¿Y para vos no va a condicionar este tipo de iniciativas? No creo que condicione este tipo de iniciativas si nosotros vamos a sostener esta agenda. Y el gobierno necesitaba... Vos cuando gobernás sobre la realidad que tenés. El gobierno tenía que gobernar el acuerdo con el fondo. No podía mirar para otro lado. Claro, el tema es quién gobierna ahora. El acuerdo, el presidente hizo una propuesta concreta. Llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario que si no teníamos un vencimiento a 2 semanas. Estuvimos ahí al filo el mismo día, ¿no? Ustedes, los economistas, están más encima de esas cosas. Yo por ahí me pierdo un poco, pero estábamos al filo. Y se logró ese acuerdo y se pateó. Y hoy tenemos 4 años para pensar qué vamos a hacer con estos muchachos. Hay una propuesta muy concreta en el Senado de la Nación. Busquemos la plata de la fuga. 4 años si ganan las elecciones. Si no, va a pensarlo Macri o va a pensarlo... No, es el plazo con el fondo. En el plazo hay 4 años de no pagar hasta que se empiece a pagar. Tenemos 4 años como país. 4 años como país para pensar qué vamos a hacer para afrontar esa deuda que tomó Macri, que es un presidente que votó la gente. ¿Para vos puede ser reelecto, Alberto? No sé, eso hay que construirlo. ¿Y Macri qué ahora yo creo que nosotros lanzó? Necesitamos que el próximo gobierno sea un gobierno peronista. El pueblo argentino necesita que el próximo gobierno sea un gobierno peronista. ¿Y si Macri se presenta? Creo yo que nos hace las cosas más fáciles. Si Macri se presenta ahí, por supuesto. ¿Por qué? Y porque Macri encabezó el peor gobierno que tuvo la democracia hasta la democracia, de la vuelta a la democracia. Entonces, me parece que nos hace las cosas más fáciles. Está muy parado sobre un pedacito de la grieta, pero no tiene ninguna posibilidad de interpelar a algún sector más, ¿no? Eso es un desafío que nosotros seguimos teniendo y que tenemos que tratar de no achicarnos, ¿no? Yo me pregunto muchas veces si no puede interpelar a otros sectores de vuelta, como ya lo hizo. Y uno de los sectores a los cuales evidentemente está tratando de interpelar es a la derecha más ultra, ¿no? Milei. Sí. ¿Qué pensás, por ejemplo, del movimiento antipiquetes que armó un legislador de ellos? Sí. Marra. No, yo creo que eso es el resultado del fracaso, inclusive del macrismo, digamos, ¿no? Como la derecha fracasó como gobierno y entonces aparece una derecha mucho más radicalizada. Es como una especie de Bolsonaro salvando las distancias de su proceso político, más radicalizada, tratando de acomodar un pedazo de eso, pero que en definitiva abrevan todos en el mismo lugar. Yo creo que lo de Milei es un poco más complejo de toda esa cosa que aparece ahí, que es hasta bizarra a veces, ¿no? Y que muchas veces se ningunea, y que me parece que hay que mirarlo con muchos ojos por el cuidado de la democracia, digamos, ¿no? Y de la institucionalidad. Milei entró él y una mina que defiende a Videla y a los militares genocidas, y lo dice sin ponerse colorada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay atrás de esos fantasmas o de esos personajes que aparecen tan pintorescos para algunos sectores? Y nosotros tenemos que trabajar para acomodar a la política como una herramienta de transformación. Todas estas discusiones internas adentro nuestro, adentro de Cambiemos.
Yo tengo la sensación de que muchas veces la política está en un cumple, digamos, ¿no? Está en otro canal. ¿Cuándo Sí. tuviste esa sensación? ¿Con lo del Consejo de la Magistratura? No, todo el tiempo. Y hace unos meses que tenemos esa sensación. Yo vengo de un barrio, del fondo de San Martín, del fondo de José León Suárez, y la gente, no sé, no tiene luz desde ayer a las 3 de la mañana, que con la tormenta se le voló un poste, y el barrio no tiene calles, y la gente camina por el barrio, y además no tenés luz, y vas al almacén y te querés morir. Entonces, si nosotros no logramos que la política sintonice con los problemas de la gente, y el aporte que nosotros tenemos que hacer, por lo menos desde los movimientos sociales, y por eso la marcha, es a ordenar qué es lo que hay que discutir. Y nosotros queremos discutir la agenda de la gente que trabaja todos los días, pero no tiene los mismos derechos que los trabajadores que trabajan en una fábrica o que tienen la posibilidad de tener un sindicato. Que 9 provincias tengan más trabajadores así informales. De la economía popular. De la economía popular, pero que básicamente no tienen los derechos que tiene un laburante en blanco. En 9 provincias, que haya más informales que empleados en blanco, asalariados tradicionales, vieja escuela, digamos, ¿no te hace pensar que cuando ministros como Guzmán, como Matías Culfas, como los ministros del Gabinete Productivo Económico dicen los indicadores dan todos bien, se refieren solo a una parte del país? Porque... Sí, pero eso lo pienso y me pasa desde hace muchos años. Pero ahora es tu gobierno. Sí, ahora es mi gobierno, antes era oposición, antes también era mi gobierno, y también, digo, en el peronismo También pasaba eso. hay una tradición muy fuerte de pensar que la economía y el trabajo son los trabajadores formales, la fábrica, el overol, digo, el peronismo, el partido político, las instituciones de otra época. De los En el años PJ tampoco 50. les dan la bola que les deberían dar, decís vos. Empieza a pasar, con el tiempo empezó a pasar. Nosotros en el 2007 planteamos la necesidad de construir la CETEP, era en ese momento, antes del UTEP, y recién, el último día de gobierno de Cristina, logramos la personería jurídica de la CETEP, digamos, la personería social. O sea, que Cristina no les confiaba. No se trata de confianza. Bueno, ¿por qué tardó se hasta trata el último día? es un fenómeno nuevo. Entonces hay que discutirlo, hay que entenderlo, hay que estar de acuerdo. Podés no estar de acuerdo, podés no verlo. No se trata de confianza. Nosotros éramos parte fuerte de ese gobierno, bancamos todas y cada una. El 9 de diciembre, cuando Cristina dijo yo me convierto en calabaza, estábamos todos ahí en la Plaza de Mayo nosotros, ¿no? No se trata de confianza, se trata de un proceso de discusión y de comprensión del conjunto de la dirigencia política de un fenómeno que es nuevo, que no es tan nuevo en realidad, pero que aparece y se organiza y que empieza a resolver problemas concretos de la realidad y que empieza a decir también, che, esto es una salida. Ya no lo decimos más solos porque apareció hace unos años el Papa Francisco, por ejemplo, diciendo esto. Ya no lo decimos más solos porque construimos un sindicato y la UTEP es un elemento de la realidad objetiva de la Argentina, y durante el macrismo dimos cuenta porque movilizamos y salimos a la calle muchísimas veces para resistir ese modelo neoliberal y construimos herramientas de consenso, de hecho, en el Parlamento. La emergencia alimentaria, el RENAVAP, la emergencia social, son herramientas que las logramos aprobar por unanimidad en el Congreso, movilizando en la calle y con la CGT bancando. Entonces, esa realidad es una realidad que nosotros queremos seguir remando porque, como dice Pérsico, el líder de mi movimiento, como dice Emilio, a veces nos ven pero no nos escuchan, a veces nos escuchan pero no nos ven. Hay 2 ministros que se refirieron a los movimientos sociales en forma algo despectiva. Dijo, citando a Mayra Arena, creo, Matías Culfas, que muchas veces los movimientos se convierten en administradores de la pobreza. Y por otra parte, Juan Zabaleta en su momento había dicho que no iba a recibir a nadie que cortara una calle, cosa que ustedes han hecho muchas veces, no en Sí, aparte no podés medir, Juanchi es un amigo, pero vos no podés medir el derecho a la protesta en función de si te protestan a vos o no te protestan a vos. El derecho a la protesta es para todos. Y es así, y hay que bancársela, digamos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a protestar y para mí hay que respetar eso y el Estado tiene que atender. ¿Y lo de administradores de la pobreza? Y los administradores de la pobreza, me parece que ahí falta comprensión del mundo. Nosotros no administramos la pobreza. Si hay un sector que no quiere los planes sociales, somos nosotros. Porque nosotros sabemos muy bien que eso es nada, es un pichuleo en términos de los problemas que tenemos. Los movimientos sociales nos hicimos cargo de resolver problemas que el Estado no resuelve y no puede resolverlos el Estado, que esa es la otra gran mentira, ¿no? El Estado va a llegar hasta el último barrio. Mira, yo cuando empecé a laburar por primera vez en el Estado Nacional, era promotor de la asignación universal por hijo. Mirá. En el ANSES.
con Mayra Mendoza, que trabajaba ahí, y armamos un esquemita de promotor, y yo era promotor y iba barrio por barrio. ¿Y por qué había armado eso el ANSES? Porque no tenía el ANSES, que es una de las estructuras más importantes del Estado, con un recurso, mucha capilaridad, un ANSES en cada pueblo. No tenía capacidad de llegar al fondo de la villa. No tenía capacidad objetiva el Estado. ¿Y qué necesitaba? Pibes y pibas de los movimientos sociales que ya caminaban esos barrios porque iban al comedor, porque íbamos a dar clase de apoyo, porque estábamos ahí, conocíamos a la doña, para llegar ahí, decirle a la doña con confianza, che, yo esto te puedo anotar y no te estoy cagando. Porque también pasa eso. Y es un derecho que vos tenés. Y lo logramos. Y la asignación universal por hijo es una de las políticas más capilares. Sí, claro. El RENAVAP, los comedores. Nosotros... Y perdón, tengo que cerrar, pero quiero cerrar con esto, no quiero que dejes de expresarlo. ¿Por qué crees que les dicen eso desde su propio gobierno? No es que es desde nuestro propio gobierno, es desde una parte entera de la dirigencia política. Es una discusión que está en todos los sectores políticos. Nuestro gobierno, este gobierno entendió mucho más. O sea, es el momento más avanzado para el peronismo en términos de comprensión de lo que son los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen espacio en la gestión, los movimientos sociales tienen espacio en la política, mesas. Somos parte mucho más que en otros momentos. Y eso es un proceso. Nosotros no nos desespera, no nos enoja. Seguimos discutiendo y seguimos trabajando y vamos a avanzar, porque ahí tenemos un plan que tiene que ver con convertir a la Argentina en un espacio para todos. Leo, gracias por venir a Hora Pico. Gracias a vos. Vamos a hablar ahora precisamente